Marco Rubio, el hombre fuerte de la administración Trump y secretario de Estado de los Estados Unidos, salió a defender la estrategia de operaciones militares del gobierno ante el Senado de los Estados Unidos. Y Rubio abordó las cuestiones venezolana e iraní. Lanzó una advertencia al liderazgo chavista y no descartó una operación militar de defensa, dijo, contra la República Islámica de Irán. Vamos en breve por el análisis de esta y otras informaciones del día. Soy Jenny Pérez, aquí en Berlín. Destacamos. Marco Rubio habla en el Capitolio sobre las incursiones militares de la administración Trump en el mundo. Dijo que Estados Unidos busca una Venezuela próspera y democrática, pero si el nuevo liderazgo chavista no coopera, Estados Unidos usará la fuerza. Donald Trump defendió el reforzamiento de su armada en el mar Arábico como elemento de presión contra la República Islámica de Irán. Trump advirtió que el tiempo se agota. El régimen iraní anunció que no habrá negociaciones con amenazas. Y a 81 años de la liberación de Auschwitz, un conmovedor mensaje de una sobreviviente judía del Holocausto, Tova Friedman, advirtió ante los legisladores alemanes sobre el alarmante aumento del antisemitismo en Alemania y el mundo. El secretario de Estados Unidos, Marco Rubio, aseguró este miércoles ante el Senado que la política de la administración Trump tras la captura de Nicolás Maduro busca una Venezuela amigable, estable, próspera y democrática, y destacó que Washington trabaja para apoyar una transición ordenada tras el derrocamiento del líder venezolano el 3 de enero en una operación militar estadounidense en Caracas. Y Rubio defendió la actuación y subrayó que no existe una guerra ni ocupación estadounidense en Venezuela, aunque advirtió que Estados Unidos está dispuesto a usar la fuerza si el nuevo liderazgo interino no coopera con los objetivos de Washington. Rubio añadió que si se avanza hacia el restablecimiento de la presencia diplomática de Estados Unidos en Caracas, incluido una posible reapertura de la embajada como parte de la normalización de las relaciones con el gobierno interino. Vamos a escuchar parte de sus declaraciones. Lo que hemos encontrado hasta ahora es cooperación, respeto y diálogo. Ya tenemos un equipo sobre el terreno y estamos seguros de que muy pronto podremos abrir una presencia diplomática de Estados Unidos en Venezuela, lo que nos permitirá contar con información en tiempo real e interactuar no solo con funcionarios del régimen, con las autoridades interinas, sino también con miembros de la sociedad civil y la oposición. Bueno, mucho que comentar y queremos hablar de estas operaciones militares del gobierno de Trump en el mundo, tema en el Capitolio que queremos discutir con el periodista José Díaz Briceño en Washington. Y José, naturalmente Marco Rubio se refirió a la cuestión venezolana y dijo varias cosas, entre ellas que la transición de Venezuela no puede durar para siempre. Dijo, ¿cuánto en tu opinión de Rubio debería entonces durar la transición en Venezuela y bajo qué condiciones? ¿Qué dijo? Sí, el secretario de Estado Marco Rubio dejó claro que el estado de cosas actual con Delcy Rodríguez al frente del liderazgo en Venezuela no es el fin último que busca Estados Unidos. Aseguró que cualquier cambio hacia una transición política y democrática no es una cuestión que sea comparable a una comida de horno de microondas que se pueda preparar en 2 minutos y medio. Y dijo que entre 6 y 1 año se podría ver, ellos esperan, un cambio sustancial a la actual situación. El secretario Rubio también insistió que en estos momentos la cooperación ha sido algo que han agradecido y también estableció que cuestiones como la venta de petróleo que ya comercializa Estados Unidos al exterior de petróleo venezolano estaría en particular siendo verificada directamente a dónde van esos insumos al interior de Venezuela. Esto dejando claro que la administración Trump tiene un compromiso para lograr esa transición política que muchos buscan. José Díaz Briceño, muchas gracias y quédate con nosotros. Porque también este miércoles la líder opositora venezolana María Corina Machado se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio y pidió que haya una transición real en Venezuela. Al ser consultada Machado si estaría dispuesta a entrar en un gobierno de transición, Machado dijo que están trabajando en facilitar una transición real, que no es una transición a la rusa, donde se quedan las mafias en el poder. Palabras de Machado hoy en Washington.
¿Y qué pasa en tanto con el petróleo venezolano? La respuesta la tiene mi colega Paco Furio, de Economía. Bienvenido. Gracias, Jenny. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, anunció que el dinero por la venta de petróleo venezolano se depositará en una cuenta bloqueada del Tesoro norteamericano. Hace pocas semanas, Estados Unidos envió $300 millones a Caracas por la primera venta de crudo, después de que fuera capturado el presidente Nicolás Maduro. Pero hasta el momento, ese dinero es enviado desde una cuenta de Qatar para evitar embargos de los acreedores de la deuda venezolana. El Banco Central de Venezuela anunció que recibirán otros $200 millones por la venta de sus hidrocarburos. Escuchemos a Marco Rubio hablar sobre cómo Estados Unidos comercia el petróleo venezolano. Hay petróleo bajo sanción que el embargo impide mover de Venezuela. El acuerdo es el siguiente: vamos a permitir ingresar al mercado el petróleo embargado, vamos a permitirles comerciar el crudo a precios de mercado sin las rebajas que obtenía China. Los fondos de esas ventas se depositarán en una cuenta que vamos a supervisar nosotros y ellos usarán ese dinero para el beneficio del pueblo venezolano. La Reserva Federal de Estados Unidos mantuvo sus tasas de interés el miércoles en su primera reunión del año en desafío a la creciente presión del presidente Donald Trump por recortes. La votación se saldó 10-2 por mantener los tipos de interés de referencia en un rango entre el 3,50 y el 3,75%. Y los directivos señalaron que la actividad económica está expandiéndose. Pero el comité que define el nivel de las tasas tuvo dos disensos esta vez. Tanto Stephen Mayran como Christopher Waller, a quien se considera un posible candidato para suceder al presidente del Banco Central, Jerome Powell, pedían un recorte en línea con lo que reclama Donald Trump. El comunicado de la Fed no da pistas de movimientos futuros. Ana Nieto, ¿qué ha dicho sobre ello Powell en la rueda de prensa? Sí, no ha dado pistas. Los mercados aún cuentan con una rebaja más, quizá para julio, pero Powell no ha mostrado ese camino. La Reserva Federal, que todavía preside, llega a una pausa documentando que se está cerca del punto neutro de las tasas, una normalización en la que ni se estimula ni se enfría la economía, una economía que, por cierto, ha definido como sólida. Lo que sí que ha confirmado es que con la actual situación, si no hay más aranceles, no está en la agenda de nadie subir las tasas de interés para rebajar la inflación. Powell cree que la inflación se ha visto afectada por estas tasas a las importaciones, pero cree que van a empezar a rebajarse a mediados de este año. Con respecto al marco laboral, el presidente de la Fed dice que es difícil interpretar los datos por el efecto de la caída de la inmigración y cree que la falta de una fuerte creación de empleo, pese al crecimiento económico, que es bastante llamativo, tiene que ver con la mejora de la productividad ligada a la inteligencia artificial. Y el alcance de la inteligencia artificial sigue creciendo. Hoy Amazon ha anunciado que va a despedir a 16.000 personas que se unen a los 14.000 que ya despidió el año pasado. UPS va a eliminar a 30.000 personas de su plantilla y Pinterest al 15%. Directa o indirectamente, todas las empresas se han referido a la inteligencia artificial. La Reserva Federal está siendo objeto de una intensa presión por parte del presidente Donald Trump. ¿Qué ha dicho Powell al respecto? Sí, había muchísimo interés por lo que dijera y las primeras preguntas han estado dirigidas a este punto, pero Powell ha estado muy seco al contestarla y ha dicho que no quería entrar en este tema. No obstante, Powell, que está bajo una investigación criminal por los sobrecostes de las obras en la sede de la Fed y ya ha dicho que esto era una maniobra intimidatoria para que rebajara tasas, como quiere Trump, ha dicho que fue a la vista del Tribunal Supremo hace unos días por el caso de la gobernadora Lisa Cook, porque cree que es el caso más relevante de la historia para la Reserva Federal. Es un caso en el que se debate la causa de despido que legítimamente puede esgrimir el presidente del país para despedir a alguien dentro de la Reserva Federal. Es algo que podría cambiar definitivamente esta institución. Powell ha dicho que la independencia de la Reserva Federal es un acuerdo institucional, modelo de democracias y países avanzados que separa el ciclo económico del ciclo electoral y cree que la presión a la Fed, aunque ha sido importante, no ha hecho que ésta pierda su independencia. Ahora, lo que sí que ha advertido es que una vez que se pierde es muy difícil recuperar la credibilidad. Gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias. Dejamos la economía, pero seguimos aquí en Estados Unidos. Está pasando muchas cosas, Paco. Una de ellas es que el presidente Donald Trump
lanzó una advertencia este miércoles contra el alcalde de Minneapolis. En un mensaje que publicó en su plataforma Truth Social, el mandatario afirmó que Jacob Frey, según sus palabras, está jugando con fuego. Lo dijo al cuestionar la política migratoria de la Casa Blanca. Previamente, el alcalde demócrata de Minneapolis había anunciado que la ciudad no está aplicando las leyes federales de inmigración ni lo hará en el futuro. La capital del estado de Minnesota se ha convertido en foco de tensión y protestas contra el ICE y la política de fronteras de Trump tras la muerte este martes de 2 ciudadanos estadounidenses a manos de agentes de migración de los Estados Unidos. Y ahora se abre otro frente de presión contra el mandatario estadounidense por los hechos de Minneapolis. Se trata de la Asociación Nacional del Rifle, tradicional aliada del Partido Republicano. Esta organización, que defiende el porte de armas, declaró en un comunicado que, citamos, todos los ciudadanos respetuosos de la ley tienen derecho a portar armas en cualquier lugar amparado por la legislación. Todo esto después de que funcionarios gubernamentales de alto nivel justificaran ante la opinión pública el abatimiento de Preti debido al porte de un arma de fuego durante una manifestación, un derecho que está garantizado por la Constitución de los Estados Unidos. Y la Casa Blanca advirtió a Irán de que el tiempo se agota en las negociaciones sobre su programa nuclear y aseguró que un próximo ataque sería mucho peor. La advertencia llega tras el despliegue de un portaaviones estadounidense y otros buques de guerra en la región. El convoy fue trasladado desde el mar de China Meridional hasta el mar Arábico. Además, aviones de combate estadounidenses ya están posicionados en la zona. Irán aseguró, en tanto, que está dispuesta al diálogo, pero que también está preparada para responder como nunca antes en caso de verse acorralada. Trump anunció también que otra flota militar de los Estados Unidos se dirige hacia la región. Ahora mismo hay otra hermosa armada navegando hacia Irán. Así que ya veremos. Espero que lleguen a un acuerdo. Deberían haber llegado a un acuerdo la primera vez, entonces tendrían un país. Y el periodista José Díaz Briceño está con nosotros en Washington. José, en su alocución de hoy en el Capitolio también hablaba sobre la cuestión iraní. El secretario Marco Rubio dijo, entre otras cosas, que si la fábrica de drones iraníes amenaza sus fuerzas en la región, entonces el presidente Trump conserva la opción de eliminarla. Bajo presión, José, ¿qué busca conseguir la administración Trump en la República Islámica de Irán? Así es, el secretario de Estado Marco Rubio consideró que cualquier acción que tome Estados Unidos próximamente respecto a Irán es más bien de tipo reactivo en caso de ataques, dijo, contra los entre 30,000 y 40,000 efectivos que Estados Unidos tiene desplegados entre 8 y 9 bases en la región de Medio Oriente. Esto derivado de cualquier ataque que pudiera ocurrir a través de drones iraníes o de misiles balísticos. También aseguró que cualquier acción podría llegar también en caso de que se viole alguno de los acuerdos que se viole algún tipo de seguridad de sus aliados como Israel. Y sin embargo, esta advertencia del presidente Trump pareciera ser mucho más fuerte, hablando de un potencial ataque. Y sin embargo, hay que decir, en estos momentos el presidente Trump, a pesar de las advertencias, no existe en estos momentos una avenida de negociación sobre los temas de los avances en la elaboración de armas nucleares por parte de Irán. De lo que sí habló Rubio y fue interesante en esta locución ante el Senado fue sobre las protestas al interior del régimen de Teherán, donde dijo todo esto ocurre por la falta de capacidad de responder a las necesidades económicas de sus ciudadanos por parte del régimen de los ayatolas, y aseguró que si bien han disminuido las protestas ciudadanas y dijo también que las bajas han sido de miles, estas podrían reabrirse más adelante ante la incapacidad del régimen para responder a sus ciudadanos. José Díaz Briceño, muchas gracias. En Washington. Y la masacre de manifestantes pacíficos por parte del régimen iraní ha revivido las demandas de la diáspora iraní. Una de las voces prominentes es un rapero iraní exiliado en Reino Unido, quien a través de su música denuncia las graves condiciones de sus compatriotas en Irán. Sus letras hablan de la grave represión del régimen islámico, del peligro del extremismo islámico y el grito de libertad de su pueblo, que dice no podrá prevalecer sin el apoyo internacional.
Mehraj Tehrani tiene una misión. El mundo debe saber qué está pasando en Irán y debería ayudar. Sin la ayuda externa nunca ganaremos. Ellos seguirán matando gente. Por estos días, el iraní radicado en Londres está constantemente en sus redes sociales informando a sus seguidores. El músico se encontraba en Teherán por motivos de trabajo cuando participó en las manifestaciones a principios de enero y las grabó con su teléfono. Se sospecha que decenas de miles de personas han sido asesinadas después de que el gobierno iraní abriera fuego contra los manifestantes. Mehraj Tehrani huyó del país y documentó su huida en un emotivo video. La gente muere, estamos descontentos, estamos enfadados. El mundo entero está cerrando los ojos y no está haciendo nada al respecto. La música de Mehraj Tehrani se ha vuelto más política últimamente, afirma. Cree que la mayoría de sus más de 50.000 seguidores en redes sociales viven en Irán, donde la música rap está prohibida. Ahora se une a los numerosos iraníes exiliados que siguen protestando en Londres. Quiere presionar al gobierno británico y espera que Estados Unidos se involucre de alguna manera. Le creo al presidente Trump, él hará algo. Es un hombre de palabra. Y le suplico que haga algo hoy, no mañana, hoy. Mientras estaba en Teherán, el músico se sorprendió al escuchar a los manifestantes corear el nombre de Reza Pahlavi, el hijo del último Shah. Cree que por ahora la oposición puede unirse en torno al Shah, aunque en última instancia luchan por la democracia. Estamos unidos, el pueblo iraní está unido después de 47 años. Estamos hartos de estos radicales islámicos, vamos a superarlo, se acabó. Esos días se han acabado, su tiempo ha terminado. Algún día espera poder llevar a su joven familia de vuelta a Irán, y aunque muchas de las manifestaciones en su país natal se han silenciado tras la represión del régimen, él está decidido a seguir siendo su voz. Cambiamos de asunto. Ucrania afirma que al menos 2 personas murieron en la región de Kiev después de que Rusia lanzara una serie de ataques durante la noche. Esto ocurre después de un ataque ruso contra un tren de pasajeros en el noreste de Ucrania. Las autoridades locales dijeron que al menos 5 personas murieron cuando un vagón fue atacado y se incendió. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el ataque de terrorismo y dijo que socava los esfuerzos para poner fin a la guerra. Rusia ha intensificado los ataques contra la infraestructura energética y de transporte en Ucrania en los últimos meses. Bueno, y todo esto en un contexto de una nueva ronda de negociaciones tripartitas entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos este fin de semana en Abu Dhabi con el control del Donbass ucraniano como gran obstáculo para aquellas conversaciones. Y tenemos desde Estonia a quien ven, al periodista Ricardo Marquina con detalles, la perspectiva también. Ricardo, decíamos que gran parte del Donetsk permanece fuera del control de Moscú a pesar de años de combate. En un caso hipotético, ¿qué implicaciones tendría la cesión de este territorio para la postura defensiva de Ucrania? Buenas noches desde el Báltico. Bueno, sería un durísimo golpe para Ucrania. Hay que recordar que esa parte de Donbass, especialmente en Donetsk, Ucrania controla como el 15-20%. Es muy difícil dar una cifra exacta, especialmente de la región de Donetsk. Si Rusia se hace con todo ese territorio, Ucrania quedará totalmente expuesta porque es la parte más fortificada de Ucrania. Hay que tener en cuenta que los ucranianos siguieron fuerte allí en 2015 después de la batalla de Debaltsevo y llevan 10 años fortificando toda esa zona. Si ceden de manera unilateral ese territorio a Rusia, quedaría una carretera casi despejada hasta Kharkov. Sería pues entregar el escudo más trabajado que tienen los ucranianos. Si esto finalmente es así, si Ucrania se ve obligada a entregar esta región de Donetsk a Rusia, le quedará por delante un enorme trabajo de fortificación de las nuevas fronteras. Ricardo, un estudio militar publicado en Reino Unido revela que las bajas de tropas en la guerra de Ucrania se acercan a los 2 millones por lado y lado. ¿Está cerca Rusia de lograr sus objetivos en esta guerra o más bien perderlos?
Bueno, hay que entender que Rusia lo que quería era hacerse con el control completo de Ucrania. Al principio de la guerra envían a sus mejores tropas de élite a rodear Kiev y no los enviaron allí para comprar recuerdos y souvenirs y volverse a casa. No, lo hicieron para derrocar a Zelensky, poner un gobierno títere y controlar todo el país. Así que hacerse con Donbass es un premio de consolación y después de 4 años de guerra, mucho más de lo que duró la participación soviética en la Segunda Guerra Mundial, pues esto no es una victoria para Moscú y eso hay que tenerlo en cuenta, porque los ucranianos creen, y también muchos en Europa, que aunque se firme la paz, Rusia nunca va a abandonar esa idea de querer más pronto que tarde controlar por completo toda Ucrania. Ricardo Marquina, muy abrigado en Estonia, muchas gracias por tu análisis. Saludos. Y mientras continúa la guerra en Ucrania, porque el país se esfuerza por encontrar a más de 80.000 personas registradas como desaparecidas desde la invasión rusa. Y en todo el país, familias siguen protestando y exigiendo el regreso de sus seres queridos. El Ministerio de Interior afirma que entre los desaparecidos hay militares, civiles, que podrían haber sido detenidos, deportados, trasladados por la fuerza o asesinados. Es el conflicto armado en curso. El gobierno asegura que mantiene su compromiso con el derecho internacional para investigar estas desapariciones y garantizar que los responsables de posibles crímenes rindan cuentas. Y en la India se han confirmado casos del mortal virus Nipah en el país, mientras los gobiernos del sudeste asiático amplían las medidas para impedir que el brote continúe expandiéndose. Las autoridades indias confirmaron 2 afectados en diciembre en el estado de Bengala Occidental. La Organización Mundial de la Salud considera el Nipah una enfermedad prioritaria debido a la rápida propagación de los brotes. Por ahora no existe ni una vacuna ni un antídoto aprobado contra este virus. Singapur, Hong Kong, Tailandia y Malasia han tomado medidas urgentes para evitar una expansión del brote más allá de la India, como por ejemplo implantar controles de temperatura en los aeropuertos. Y ya es oficial, Estados Unidos ha dejado de ser miembro del Acuerdo de París, el pacto climático internacional pensado para mantener la temperatura del planeta por debajo de los 2 grados centígrados. Es la segunda vez que Estados Unidos se retira. Donald Trump abandonó el Acuerdo de París, recordemos, en el año 2020, durante su primer mandato. El país se reincorporó bajo el mandato de Joe Biden, pero poco después del inicio del segundo mandato de Trump, este anunció una nueva salida. Estados Unidos es el segundo país del mundo que más gases de efecto invernadero genera. Y mucho más ha pasado este día en el mundo. Lo pasamos a revisar en el siguiente resumen de noticias. 2 agentes de inmigración involucrados en el tiroteo que acabó con la vida del ciudadano estadounidense Alex Pretty fueron apartados temporalmente de sus funciones, según el Departamento de Seguridad Nacional. La decisión llega después de que el apoyo del presidente Donald Trump a los agentes provocara una ola de indignación en el país. El mandatario pidió, según sus palabras, una investigación honesta. La congresista demócrata estadounidense Ilhan Omar fue rociada con una sustancia desconocida durante un mitin en Minneapolis. Omar pedía la dimisión o la destitución de la jefa de Seguridad Nacional, Kristi Noem, por el tiroteo contra Alex Pretty. Un hombre fue detenido por la agresión. Omar continuó con su discurso. Israel celebra un funeral por el último rehén israelí recuperado de Gaza después de más de 2 años. Ran Ikvili, un agente de policía de 24 años, murió mientras combatía a militantes de Hamas durante la masacre terrorista del 7 de octubre del año 2023. La ceremonia marca el final de un capítulo doloroso para los israelíes y allana el camino para la siguiente fase del plan de paz de Trump. Han pasado 81 años desde la liberación del campo de exterminio de Auschwitz y el número de sobrevivientes del Holocausto, el genocidio contra judíos, está disminuyendo rápidamente. Hoy una de ellas, Tova Friedman, sobreviviente judía del horror del campo de exterminio de Auschwitz, pronunció un sentido discurso ante el Parlamento alemán, el Bundestag, para advertir sobre el alarmante aumento del antisemitismo en Alemania y en el mundo. Era apenas una niña conocida solo como la prisionera A27633,
Hoy la sobreviviente del Holocausto, Tova Friedman, habló ante el Parlamento alemán para advertir sobre el creciente antisemitismo. Yo soy la niña a la que Hitler temía. Su consigna era no dejar testigos. Pero yo hablo por esos 6 millones cuyas voces fueron silenciadas y por los niños que no están aquí. Yo soy su testigo. Con palabras contundentes y recuerdos profundamente personales, Friedman conmemoró 81 años de la liberación de Auschwitz. Al llegar a Auschwitz, las puertas se abrieron de golpe y la luz del sol me golpeó los ojos. Pero lo que más me impactó fue el olor. ¿Qué es ese olor?, le pregunté a mi madre. Ella señaló el humo oscuro, espeso y tóxico que respiré todo el tiempo que estuve ahí. Yo sabía lo que era. No hacía falta que me lo dijera. Eran cuerpos quemándose. Contra todo pronóstico, Tova Friedman y su madre sobrevivieron a Auschwitz, el mayor campo de exterminio del régimen nazi donde más de 1 millón de personas fueron asesinadas. Cuando salimos de Auschwitz, caminando de la mano, mi madre me susurró: recuerda, yo tenía 6 años y medio y lo recuerdo cada día de mi vida. Para Friedman, recordar es hoy más urgente que nunca. Hitler tenía razón, o gas a los judíos. Son gritos que se escuchan en las calles de Nueva York, París, Ámsterdam o Londres. Tal vez también en Berlín. No lo sé, pero me temo que sí. Además de hablar en escuelas, institutos y universidades, Friedman también llega a los más jóvenes a través de TikTok, donde publica videos educativos junto a su nieto. Más de 500,000 de personas la siguen y asegura que no piensa callar. Seguiré hablando hasta el día que me muera. Y con esta historia nos despedimos, agradeciéndoles como siempre su sintonía y su confianza. Soy Jenny Pérez, estos Deutsche Welle desde Berlín para ustedes. Hasta pronto.